Hoy es una tarde muy especial. Decidimos incursionar en la memoria de nuestro territorio y para eso nada mejor que Oscar López. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sorprendido, contento y ansioso por contar algo. Muy bien. Oscar es un poeta, fotógrafo, gran amigo y vecino, un referente de nuestra zona, de nuestra cultura, de el Arcón de los Recuerdos, como bien lo digo. Y un poco la pregunta es ir para atrás en el tiempo, Oscar. ¿Cómo crees que en nuestra región de Medrano, Rodríguez Peña, Tres Esquinas, cómo crees que comenzó esta historia? Primero, creer de que desde sus inicios mismos del mundo, desde la creación, fuimos bendecidos con el terreno donde estamos. Digo bendecidos porque tenemos agua, tenemos sol, tenemos viento y una trilogía que nos hace dar vida. Y en esta zona donde nosotros vivimos tenemos todo eso. Tenemos un horizonte hacia el este donde podemos ver el sol desde su nacimiento. Hacia el oeste tenemos la cordillera y con todo lo que ella significa, con su lomo plateado desde el norte hasta el sur y que se lleva todas las noches al sol que nos acompaña y genera vida a través de sus nieves que después se hacen agua y es agua que riega y le da vida al verde que es toda esta zona. Así que yo creo de que desde esos inicios nosotros estamos en condiciones de decir de que tenemos una tierra bendita. Después vinieron quienes la mejoraron, los que la trabajaron, los que la cultivaron, los que la cuidaron, quienes vivían acá, que eran los pacíficos huarpes, algunas veces se acercaban los pehuenches desde el sur, pero los huarpes dejaron una impronta invalorable en la zona, como es la huella de los canales. Nosotros, por algo Medrano se llama Tres Acequias, por algo se le dio el nombre de Tres Acequias, y eso se dio en el sentido de que su pueblo estaba surcado por tres acequias, al inicio estaba surcado por tres acequias, tres canales, y esos canales le dieron vida a lo que hoy es el departamento del Junín, en aquel tiempo era el Retamo. Le dieron vida con sus aguas desde el oeste, con los canales que pasan por el oeste de Rodríguez Peña, por el que pasa por Medrano y el que pasa entre Medrano y Rodríguez Peña, que es el canal San Martín, ¿no? Y ese llega agua hasta el norte, hasta la valle, el otro lleva agua hasta Alto Verde, en Junín. Tres canales que le dan una impronta a Medrano, a lo que es hoy Medrano. A la vera de esos canales fueron creciendo cultivos, fueron creciendo pueblos, fueron creciendo sueños, fueron creciendo ilusiones. Después, con la llegada de los inmigrantes, se mejoró el cultivo. También hay que tener en cuenta una parte de la historia donde aquel hombre del general San Martín, que fue el chileno José Herrera, él ayudó mucho para mejorar los cauces, porque convengamos de que eran cauces naturales. Estos cauces se derivaron en cauces como tales, por la crecida del río, por la pendiente del oeste hacia el este. Entonces las aguas iban buscando, iban surcando, iban abriéndose su propio camino. El chileno Herrera, que era agrimensor, y por encargo del general San Martín para mejorar el regadío de las regiones, de las plantaciones de la zona, él mejoró el porte de los canales. Y luego, bueno, ya vinieron con la inmigración, vinieron nuevos pensamientos, nuevas ideas, mejoraron los riegos a través de distintas tomas, de allí salieron los famosos tomeros, que fueron los que derivaron el agua a la finca, los que derivaron las horas de riego para cada uno de ellos, y así surgimos. Digo surgimos porque yo nací entre canales, en Calle La Legua, en el límite entre Medrano y Rodríguez Peña.
Estoy asentado en el registro civil de Medrano. Mi domicilio actual es Rodríguez Peña. Parte de mi infancia, totalmente mi infancia la pasé en la calle La Legua, yendo a la escuela Segundo Correa. Y ya mi adolescencia fue para el lado de Rodríguez Peña, donde allí me quedé, allí empecé a trabajar cultural y socialmente. Y bueno, allí pude ir a vivir con mis padres. Bueno, después de un tiempo construí mi hogar, allí vivo, allí sobrevivo con mis letras y con mis imágenes, y desde allí le doy vida a la historia, trato de rescatar historia. Hablando de letras, nos acompaña una buena parte de toda tu creación, de todo el talento que surge de tu espíritu. Contanos un poquito de tus libros, de tus poemas. Bueno, mirá, mi primer hijo literario es este, Después de todo. La fotografía que acompaña la portada de este libro es la casa natal, donde yo nací, en calle La Legua, en la finca Bertona. Actualmente esta casa se mantiene, ha cambiado su fachada, tiene otra pintura, pero afortunadamente cuando yo presenté este libro le pude sacar esa fotografía y aquí la traje. Este es mi libro, mi primer libro, y después de todo porque después de andar tantos años, después de escribir tantas poesías, tantos cuentos, tantas leyendas, pude tener la posibilidad de editar este libro a través de Ediciones de Americarte, que era un emprendimiento de Dino Parra Carrasco, un chileno afincado en Rivadavia que trabajó muchísimo por la cultura. Él me dio la posibilidad, me empujó para que yo lo hiciera. Lo único que tuve que hacer es empezar a rescatar, seleccionar poemas, y bueno, y le di la forma. Y sí, probablemente el primer libro es un libro más bien familiar, porque yo hablo mucho de mis padres, de mis hermanos, de mi lugar de origen, de mi lugar de donde vivo, y de mis amigos. Pero también tiene un valor literario que ha ido más allá, porque hay poemas que están en este libro que con el tiempo fueron reconocidos y fueron premiados. Y después está el otro que se llama Pájaro del Alba, que a principios de este año nació, y bueno, todos los títulos tienen una impronta, ¿no? Que es Pájaro del Alba, para mí es la vida, el levantarse, el mirar el horizonte, este horizonte nuestro, que nosotros podemos ver un horizonte de viñas, de frutales, de pájaros, de soles, cosa que en otro lugar no se puede ver. Y bueno, estos son los pájaros del alba que siempre me acompañan y están relacionados metafóricamente con las poesías. Y luego vienen otros libros que yo he compartido en antologías, por ejemplo en Villa Allende, en Córdoba, participé muchos años en encuentros literarios y allí hacían una selección de los poetas que estaban, de las poesías de los poetas que integraban, y después hacían unos libros editados, también de poetas de la Tebaida, que es un grupo de poetas que estaban en San Martín, un grupo muy importante. Después con el tiempo, en el año 2010, llamaron para hacer las letras del Bicentenario. En cada departamento tenía una representación. Cuando yo fui docente en el Instituto Nuestra Señora del Líbano en San Martín, allí trabajé varios años como ayudante de laboratorio, preceptor, y los últimos 20 años estuve como bibliotecario, así que estuve en mi salsa. Era tan lindo saber que llegar y tenías libros por todos lados. Entonces, y de allí surgieron muchas creaciones mías. Y de estar trabajando en el Instituto del Líbano, surge la posibilidad de que el sindicato de docentes privados me invitan a participar de antologías. Bueno, y una de ellas es esta Semilla de Tintas, que es un título también muy sugestivo. Yo participo allí con varios poemas y microcuentos míos. Y una de las creaciones más lindas que me ha dado, porque he podido quedar en la historia, no por lo que yo haya escrito, sino por la gente que me rodeó, que es este libro, los 150 años del aniversario de Junín. Es un libro que cuando Junín cumple sus 150 años, allá en el año 2009, desde su creación, el intendente convoca a un grupo de escritores. Nosotros pensamos que iba a ser para un agasajo. Se llega y nos dice: feliz día del escritor, Junín cumple 150 años y yo quiero que ustedes lo evoquen escribiendo. Así que ustedes son escritores, hagan ese trabajo. Y se fue. Y bueno, y de ahí surgió este trabajo, un trabajo muy lindo,
donde han participado muchos escritores, donde se describe la geográfica, histórica y literalmente el departamento de Junín. ¿Cómo cantarte vendimia? ¿Cómo cantarte vendimia si está tan triste mi tierra? Que andan descalzos los sueños llorando entre las hileras, por surcos que se han borrado y en callejones de greda donde el viento en remolinos va amontonando pobrezas. ¿Cómo cantarte vendimia si en el rumor de la sequía se ve el lamento del hombre amaneciendo miserias sobre el pentagrama gris de parrales y espalderas, donde se enredan las notas que desgranó la tristeza? ¿Cómo cantarte vendimia si no hay sonar de tijeras? Ya han silenciado sus voces las bocas de las bodegas porque hay soledad de uvas en el vientre de las cepas. ¿Cómo cantarte vendimia si está tan pobre mi tierra? Un poema social que narra lo que muchos productores, muchos vecinos de la zona han sentido, que lo sufrió mi padre en su momento, que lo sufrieron mis hermanos en su momento, por esta impotencia que da ante los avatares de la naturaleza. Así que este es uno, lo dejé profeso al último, como dije recién, porque es uno de los poemas que más me representa. Es un poema muy representativo de nuestra región, de todos nuestros avatares que temporada a temporada, año tras año, de alguna manera nos golpea y nos hace sentir vivos, porque definitivamente si todo fuera una cosecha fantástica, a veces estos contrastes de la naturaleza no nos permitiría tomar el verdadero valor de nuestra viña. Sí. Y en ese contexto te hago una pregunta, porque aparte de poeta, sos muy buen fotógrafo. Y hay obras tuyas muy lindas que de alguna manera muestran nuestro territorio, la labranza del campo, nuestras tradiciones. Contanos un poquito. No creo ser fotógrafo, me gusta sacar fotos. No creo ser fotógrafo, porque el fotógrafo tiene que tener mucho conocimiento, mucha técnica. Yo lo hago por instinto, si bien también lo hago profesionalmente, porque también trabajo en alguna oportunidad como fotógrafo, pero fundamentalmente me gusta retratar la naturaleza, me gusta retratar la parte interior de los pueblos, que es donde está la belleza y la fortaleza de nuestra tierra. Y eso es lo que me gusta a mí hacer, así que por ahí me van a encontrar andando las calles de Junín con una máquina y sacando fotos. Y es gracioso porque muchas veces saco una fotografía, pasa alguien y me grita, yo la quiero esa foto. Y yo sé que se la voy a pasar a través de los medios, las redes sociales, yo se las paso porque yo estoy siendo, así como es con la poesía, el sentir de la gente, yo por ahí con mis ojos capto en mi cámara lo que la gente también ve. Entonces la fotografía por ahí muchas veces deja de ser mía para hacer. Y acá muestro un atardecer otoñal muy típico de nuestra zona. Esto en Rodríguez Peña, el predio de Ruggeri, es muy bonito. Me llamó la atención por el entorno, que es como un corazón de los árboles que estaban enfocando a las nubes, estaban guardando a las nubes. Esa tiene toda una historia. Esta tiene una historia. Es una fotografía que fue premiada en un concurso fotográfico y también de relatos por la Cámara de Turismo de Junín, donde había que escribir sobre las vías de los trenes. Y bueno, yo escribí esta, que fue una de las últimas tomas que se le pudo hacer, porque después lamentablemente vandalizaron todo. Esto es el tramo de Palmira a Rivadavia, a Philly, que pasa por Rodríguez Peña, pasa sobre el canal San Martín, el canal Independencia, y fue tomada desde la calle El Quemado. Que de la calle El Quemado también tengo otras cosas por allá, pero esto tiene una connotación histórica importante. Histórica y geográfica. Esta fotografía está tomada desde el interior de calle La Legua, en la finca Viciana, que son unas guayquerías que están en la zona de Barrancas, y al fondo se ve el Cerro Tupungata. Una fotografía, me tomó mucho trabajo tomarla porque yo sabía de cuando estaba tomando esta foto que había una cuestión de técnica muy especial que hacerle. Así que bueno, la trabajé
trabajé. Bueno, este es un recuerdo de los viejos carros cosecheros. Este es un carro que perteneció a don Pascual Silva, todo un personaje de Algarrobo Grande. Este sauce es un mítico, es histórico y es un ícono de la calle La Legua en Medrano. El único sauce que todavía persiste, por lo menos con su parte seca, pero todavía persiste, su silueta persiste. Muy cerca de allí, de ese sauce, está un viejo molino que perteneció a la finca Millán, un molino que en su momento servía para generar, para llevar agua a los techos, a las casas, para que pudieran tener agua interior los vecinos y la gente del lugar. Esta otra es de alguna manera lo que nos identifica, como decía yo recién, que tenemos la posibilidad de ver el nacimiento de la vida, a través del sol, de sus vegetales, esas cosas lindas que nos da el estar acá en Junín, el vivir en esta zona. La luna es algo natural que a mí me persigue desde niño. Yo me acuerdo que mi padre me solía contar historias de la luna que ocurrían en las viñas, cuando tenían que salir a regar de noche. Muchas veces no tenían las lámparas de querosén o candiles para alumbrarse, entonces cuando había luna llena él sabía de que iban a tener una noche hermosa. Y mi madre me comentaba la típica historia de que en la luna estaba la Sagrada Familia, que estaba José, María y el niño, y que iban en el burrito camino a Belén. Y bueno, desde mi imaginación de niño yo la miraba y sabía que estaba. Y bueno, ya como fotógrafo me persigo, y estoy mirando siempre el calendario para ver cuándo viene la luna llena para sacarle fotos, y en distintos lugares. Y esta foto fue una luna la llamada luna de Esturión, que la saqué en Rodríguez Peña. Y alrededor de esta foto, debajo de la luna esa, habían muchas personas trabajando en las chacras. Y yo después me dije, tendría que haberlo sacado a ellos también, porque ellos son parte de la vida. Y esta foto es de las compuertas, de las benditas compuertas que nos dan, que reparten el agua y que hacen que las viñas puedan tener su fruto como deben ser. Y cierro con estas dos. Esta por el significado que tiene de las compuertas, que es la misma compuerta que aquella, pero tiene otro entorno y es en el nacimiento del día, en un amanecer precioso, muy tranquilo, esos amaneceres que solamente se ven en las zonas rurales. Sí, sí. Y esto es porque la Virgen de la Carrodilla, en una fiesta de la vendimia, la Virgen de la Carrodilla para mi familia tiene un contexto muy especial, no solamente por la protección que los católicos recibimos de ella o que pedimos de ella para que proteja nuestras cosechas, sino por el milagro de la vida. El milagro de la vida que nosotros, invocando a la Virgen de la Carrodilla, al poco tiempo tuvimos un hijo. Hermosa la fotografía, la verdad, bellísima y con toda una historia y toda una connotación. Bueno, déjame que cuente una anécdota de todas las fotografías. Yo tengo 67 años y si hablamos de un contexto de allá por los años 60, 70, donde no existían muchas fotografías, muchas posibilidades de tener una fotografía. Entonces recurríamos a los fotógrafos de los pueblos. Y bueno, en este caso, de Medrano, tengo un recuerdo muy hermoso de don José Brana y de doña Esther, que ellos no solamente eran fotógrafos sociales, sino que también fotógrafos que han plasmado en sus negativos, en sus imágenes, muchísima historia de los pueblos. Así es. Y la fotografía es la otra parte de mi vida. Jorge Luis Borges decía de que la mano es la extensión del alma del que escribe. Y yo digo de que la mano y la vista es la extensión del alma del que saca fotos. Del que plasma una imagen de un paisaje, una foto social. Entonces, para un poco así, parafraseando a Borges, puedo decir eso. Muy gentil.
Volviendo a nuestro tema de encuentro, de cruces de caminos, las tres acequias, las tres esquinas, estamos en un lugar que es realmente hermoso. Esto es Jardines de Fátima, en un lugar que históricamente ha tenido un canal, que es parte del canal matriz, por lo tanto, con una huella muy profunda. ¿Qué historia sabés de esta región tan linda de Tres Esquinas? La historia sanmartiniana está ligada a toda la zona este y muy especialmente a Junín y a la parte oeste de Junín. Digamos los inicios de la historia sanmartiniana, porque posteriormente a su regreso de la campaña libertadora, San Martín vive un tiempo en el antiguo paraje de los Barriales, que es hoy la ciudad de General San Martín. Él diagrama la ciudad de General San Martín y después por razones políticas tiene que irse del país. Pero previo a la campaña libertadora, el General San Martín estuvo muy emparentado a esta zona. Cuando la primera vez que él pernocta en la provincia de Mendoza lo hace en la posta del Retamo en Junín. En el mes de septiembre del año 1814. Y a él lo que lo impresiona, porque lo escribe, y sus biógrafos lo han dicho muchas veces, es la visión de la cordillera de los Andes. Una cordillera que no solamente lo impresionaba por su belleza, sino que lo desvelaba, porque ese era el obstáculo mayor que tenía para lograr la libertad del continente americano, o sea, por lo menos la de Sudamérica, de Chile y Perú, o afianzar la libertad de Argentina. Yo digo de que el General San Martín muchas veces volvió al Retamo, el antiguo Junín, muchas veces volvió el General San Martín al Retamo para vislumbrar desde aquí la cordillera, no solamente por su belleza, como dije recién, sino para ver, para visualizar, para imaginarse por qué pasos podría llevar su ejército. Porque al gigante lo vemos gigante cuando está frente a nuestro. Pero si nos alejamos, vemos que ese gigante se empieza a empequeñecer y que lo podemos superar. Y el General San Martín, en muchas oportunidades, él volvía a la posta del Retamo a convivir con sus paisanos. También a reclutar soldados, a verificar cómo estaban los corrales para mantener su ejército, los pastizales para darle comida a los animales del ejército, y en muchas oportunidades utilizaba el camino, o sea, siempre que venía a Junín utilizaba el antiguo Camino de la Patria, que era un camino que salía de Mendoza, pasaba por la posta de rodeo del medio, bajaba por la isla, cuando estaban las tres islas, Isla Grande, Isla del Medio e Isla Chica, y allí había un lugar que se llamaba Los Corrales Negros. Los Corrales Negros era donde habían corrales, y esos corrales servían para muchas veces retener a los animales que traían desde San Luis, camino a Chile, y como cuando el río Mendoza, que todavía no se llamaba Mendoza, estaba muy crecido, no podían pasar, entonces los tenían allí. De los Corrales Negros se continuaba el camino para llegar a la posta del Retamo por la calle Remedio de Escalada hasta el centro geográfico actual de Los Barriales, que está la plaza en la actualidad, y allí hay una pirámide que se levantó en homenaje al General San Martín, pero que es otra historia. Es otra historia. Entonces se continuaba por esa ruta, el carril Libertador General San Martín, o Ruta 60, hasta llegar a la posta del Retamo en lo que es Junín en la actualidad. Pero ¿qué pasaba? Que a veces la cañada del Moyano se desbordaba y impedía el paso. Entonces había que buscar caminos alternativos. Y buscaba el camino alternativo, ¿cuál era? Lo que es la calle Caballero, hasta llegar hasta las Tres Esquinas. Hay un libro que se llama un tal Marcos Guevara que narra eso. Por eso lo que estoy diciendo tiene un fundamento histórico. Que en una oportunidad San Martín venía para acá, se encuentra con ese camino interceptado por las aguas y descubre la localidad de Tres Esquinas, que ya se llamaba Tres Esquinas. Hablaba de que había un almacén que yo supongo de que debe haberle dado pie al actual almacén que está acá en las Tres Esquinas,
Y allí los caminos se dirigían, uno hacia al sudoeste, que va hasta Medrano, y el otro hacia el sur, que va hacia los árboles o reducción. Caminos que la leyenda de Tres Esquinas, una leyenda que alguna vez tuve la posibilidad de idearla, imaginaba que allí venían al encuentro los pehuenches que llegaban hasta esta zona. Entonces, la historia de Tres Esquinas está emparentada a la historia de San Martín, porque también llegaba hasta la posta del Retamo y se desviaba hasta la ramada, hasta la posta de la ramada de Rivadavia. ¿Por qué? Porque iban siempre buscando las márgenes de los ríos. En este caso buscaban la margen norte de lo que es el río Tunuyán. Entonces, esta zona de Tres Esquinas tiene esa impronta y se debe tener en cuenta todos esos hitos naturales, porque no es que se le ha puesto el nombre de un prócer o de una personalidad de la historia, sino que se le ha dado el nombre original, que cualquier paisano de aquella época habrá dicho, ¿para dónde te vas? ¿O dónde vivís? Y yo vivo donde topa, viene el mendocino, donde topan las calles y se cruzan allá en las Tres Esquinas. Entonces, sí, él vive allá donde topan las calles en las Tres Esquinas. Y quedan los lugares con ese nombre, las Tres Esquinas. Como queda, por ejemplo, el paraje de las Tres Acequias, en la actualidad Medrano. Pero ¿por qué se le dio el nombre de Tres Acequias? Por los tres canales que derivaban del río Tunuyán, derivaban y repartían el agua a todo el departamento de Junín, cauces naturales, que para los antiguos eran las Tres Acequias, o en el caso de Rodríguez Peña, que se denominaba los sauces, porque proliferaban en todo su territorio esos típicos árboles mendocinos, los sauces. Después, con el paso del tiempo, con la llegada del ferrocarril, ya se los llama con el nombre que tiene en la actualidad, Medrano o Rodríguez Peña. Barriales tiene la característica de que a la estación se le llamó Benjamín Matienzo, Jorge Newbery. Por lo tanto, al lugar se le iba a llamar Jorge Newbery, pero persistió en el tiempo Los Barriales, precisamente por ser una zona así, con mucho barro, en aquella época cuando había muchas inundaciones. Entonces quedó el nombre de Los Barriales, que es el único pueblo, afortunadamente, que mantiene su nombre original. Impresionante la historia, realmente impresionante. Hemos quedado todos extasiados con todo este relato, con toda esta historia, con este personaje maravilloso que tenemos en nuestra región, con una memoria prodigiosa, una capacidad intelectual tremenda de investigación, y bueno, y agradecerte por estar con nosotros hoy en este segundo programa que tenemos de nuestra región, y bueno, y queda abierta nuestra invitación para otro programa, porque veo que tenemos mucho más para seguir charlando de nuestra zona. Sí, hay mucho para seguir charlando. Yo lo que siempre comento, y lo digo porque afortunadamente al haber pertenecido a la parte docente, tengo muchas amigas maestras, docentes, maestros, que están trabajando sobre la historia regional. Yo no tengo ningún reparo, ningún empacho ni ningún problema de ir y conversar con los chicos y contarles de esta historia, porque a mí la historia que me contaron venía envasada en libros donde yo aprendí más de la antigua Roma, de China, de los imperios, que de mi propio país. Y lo mío era, lo nuestro, estoy hablando de hace 40, 50 años atrás, más de 50 años, nos enseñaban nada más que la historia en las épocas en que había una fecha patria, pero no profundizábamos la historia. Entonces, pero hay que conocer la historia chica. Y bueno, afortunadamente yo todavía tengo memoria, tengo una carpeta en mi computadora donde están narradas todas estas historias, así que quien la necesite no tiene más que pedírmela y la va a tener a disposición. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo y tu sabiduría. Gracias a vos, Javier, y ojalá que muchos programas como estos sigan produciéndose. Vamos a salvar la memoria de nuestro Pago Chico. Seguro, con mucho gusto. Muchas gracias.